Sí, conferencia y conferencia. donde dice ingresar, Bueno, jueves, bueno, acá tengo a la ingresar, última. enseñanza, ahí estoy ingresando, dice abrir. Mm. Bueno, la voy a presentar a Gabriela Zabulski. Gabriela es licenciada en educación, en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba. También es magíster en Multimedia Educativa de la Universidad de Barcelona. Es profesora regular de la Cátedra de Tecnología Educativa, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Eh, es eh, subcoordinadora, así es Gaby, Sí, 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 coordinadora subcoordinadora pedagógica. del área de formación docente y producción educativa de la facultad. Tiene mucha experiencia en el uso de tecnologías aplicadas a la educación. Además, dicta cursos de posgrado e integra proyectos de investigación en el área de la tecnología educativa. La Ujú. convocamos a Gabriela porque está trabajando muchísimo en este tema de pensar cómo podría ser nuestra educación superior de ahora en adelante, y por eso nos ha planteado esta conferencia de enseñanza híbrida en las aulas virtuales, viejos problemas y nuevos desafíos. Así que, Ujú. bueno, Gaby, te escuchamos, estamos ansiosos por escuchar qué nos tenés Demasiado. que hacer reflexionar. Bueno, vamos a intentarlo porque, bueno, yo estoy en un torbellino de ideas eh, permanentes en esta etapa. Bueno, como decía Mariana, antes de pasar a una pequeña presentación que tengo, que Azul me va a ayudar a compartir con ustedes, bueno, le voy a poner a esta conversación un tono de encuentro, porque somos pocos, somos 15, podemos dialogar. Seguramente ustedes tienen mucho también para decir o para preguntar y bueno, yo en realidad mi presentación para aquellos que me conocen, como Mariana y algunas otras personas que están en este grupo, soy de esas personas que hace, no sé, 20 años venía bregando por el uso de las tecnologías en la universidad como un modo de transformarla en algún sentido. Pero nunca, nunca me imaginé que íbamos a vivir una pandemia con este pasaje abrupto, ¿no?, a la virtualidad. Entonces, un montón de cuestiones con las que veníamos trabajando se nos fumaron y apareció un escenario nuevo, muy complejo, muy desafiante y que, bueno, yo entiendo que para todos nosotros es una ventana de oportunidad. O sea, en un contexto, quiero decir, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha pérdida, de mucho aislamiento, porque esto también hay que decirlo, pero bueno, haber transitado por este momento que puede haber sido y ha sido durísimo, sin duda, en muchos sentidos, ¿no?, de la vida personal, social, económica, en algún punto, sin desconocer esto, quiero pensarlo también como una ventana de oportunidad para hoy poder imaginar un escenario diferente en la educación superior que nos merecíamos pre-pandemia, ¿no? No es que después de la pandemia, sino que ya antes de la pandemia había algunas cosas que estaban bien y otras cosas que merecían ser transformadas. Bueno, por eso yo armé esta presentación para ustedes, que le pido a Azul si puede poner la primer pantallita. Lleva por título Enseñanza híbrida en las aulas universitarias, bueno, viejos problemas y nuevos desafíos, y es de lo que justamente quiero hablar con ustedes, de esta cuestión. Y cuando empecé a escribir la conferencia, porque ustedes, esta organización, este evento, la pide por escrito, y creo que es un ejercicio bien interesante, porque cuando uno se pone a escribir, se pone a ordenar ideas que estaban como dando vuelta en mi cabeza y bueno, tuve que trasladarlas a un papel. Entonces, lo primero que me surge de decirles es que tengo ganas como de ir planteando algunas preguntas que ojalá puedan generar alguna reflexión compartida entre todos,
porque también lo que creo es que no tengo una respuesta y que no existen respuestas unívocas. Porque si hay algo que también nos ha demostrado la pandemia es que hay situaciones singulares. Cada aula, cada docente, cada contexto, cada grupo estudiantil es una singularidad. Ese es un principio viejo de la pedagogía, ¿no? Pensar la enseñanza como situada, no se puede pensar generalizaciones. Pero bueno, por ahí sí las reflexiones nos pueden ayudar a pensar qué de lo singular mío, de mi práctica, necesito compartir con mis colegas, porque mis estudiantes no solamente pasan por mi aula, pasan por la de mi colega y por la otra materia y por la otra y por la otra. Entonces hay algo de lo común que sí tenemos que construir también, ¿no? En ese sentido, y recién Mariana trajo una frase informalmente charlando, y justamente era una de las primeras preguntas que yo quería plantear, era si seremos capaces de vivir en la incertidumbre de nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque si hay algo que tuvo la enseñanza universitaria, es ciertas reglas fijas, planificadas, las metodologías que se reiteraban, las reglas de juego preestablecidas, y esto durante décadas. Fíjense que los estudios sobre educación superior muestran que las universidades son las organizaciones más difíciles de cambiar. O sea, las metodologías, los recursos, las tecnologías fueron entrando más fácil en otros niveles del sistema, pero la universidad fue como bastante resistente a la innovación. Estoy pensando en la universidad en términos de siglos, o sea, nuestra universidad tiene 400 años y esa historia pesa también sobre las estructuras rígidas que tiene. Entonces, un poco la propuesta, como quiero plantear preguntas, pero también hilar algunas respuestas posibles, ¿seremos capaces de vivir en la incertidumbre? Y porque ese futuro que se aproxima, ese futuro que dirían algunos autores, late con otra velocidad, ese futuro que nos demostró que no es controlable por nosotros, ese futuro es incierto. Entonces, en ese contexto, es difícil pensar que las prácticas de enseñanza no sean inciertas y que no estén cargadas de esta incertidumbre. ¿Eso es malo? No, no es malo. Es hermosamente nuevo, nos corre de un lugar de certeza que siempre tuvimos. Ahora, sí que necesitamos alguna certeza. Por eso, la segunda pregunta que planteo, si querés pasar a la otra azul, me olvido de mi presentación. Bueno, esto tenía que ver, ¿no es cierto?, con esto, ¿no?, de la incertidumbre, de los tiempos excepcionales, que de pronto se nos dio vuelta el mundo, dejamos de habitar las aulas físicas y tuvimos que empezar a habitar las aulas virtuales, y bueno, y el mundo se puso patas para arriba, ¿no? En este tiempo excepcional, entonces, aprendimos muchas cuestiones que hoy son nuestras fortalezas, con las que vamos a ir hacia ese futuro incierto, ¿no? No vamos despojados ni de experiencia ni de conocimientos. Tenemos que despojarnos de otras cuestiones que a lo largo de la exposición espero compartir. En la próxima, azul. Bueno, y en la próxima. Desarmando un poco el título de la conferencia, ¿por qué hablar de enseñanzas híbridas y no de aulas híbridas? Y acá viene la primera cuestión, esta es la gran pregunta. Ustedes habrán escuchado que circula con mucha fuerza la idea de aulas híbridas. Y yo quiero anteponer el concepto de enseñanzas híbridas, porque lo que deberían ser híbridas, desde mi punto de vista, son las enseñanzas. Las aulas ahora aparecen híbridas, pero en realidad ya lo eran, porque cuando nuestro estudiante estaba sentado y en la mano tenía su celular, el aula ya era híbrida. Cuando nosotros usábamos una presentación o buscábamos una página web o traíamos un video de alguien, ya nuestras aulas eran híbridas. Lo que sucede ahora es que aparece con fuerza la idea de aulas híbridas, y esta es la primera cuestión que quiero señalar, porque desde mi punto de vista lo que se está poniendo en juego de nuevo es una perspectiva muy tecnocrática de la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que se pone, en algún sentido, el carro adelante del caballo. Y pareciera ser que si nosotros logramos
llenar las aulas con pantallas y poner cámaras y micrófonos, tenemos resuelto el problema de la enseñanza, ¿no? Entonces nuestro alumno que está a kilómetros va a poder participar de esa clase y se resuelve el problema de la enseñanza. Yo temo que la inclusión de las tecnologías de esta manera irrumpa en un modelo expositivo de clase magistral que reproduzca prácticas que uno de algún modo intenta transformar. En ese punto es que prefiero hablar de enseñanzas híbridas y creo que el desafío va por pensar la enseñanza híbrida y no las aulas híbridas. Las universidades están haciendo enormes esfuerzos por comprar tecnología. ¿Es válido? Bueno, yo digo que sí, siempre es válido que estemos con más posibilidades de trabajar con herramientas diferentes. Y bueno, las pantallas, los micrófonos, las cámaras pueden ayudar a que en algún sentido se establezcan algunas relaciones con personas que no están físicamente presentes. Pero el problema es qué relaciones y para qué. Y además, con todas las limitaciones que tienen hoy, pensar el aula con todo este dispositivo tecnológico, se denominan aulas de alta disposición tecnológica, pero que en realidad no solamente dependen de los equipos, sino que también dependen de la conectividad, que es algo muy importante y que no siempre se resuelve fácilmente, y más en contextos de masividad, y también depende de las condiciones de conectividad y de dispositivos de nuestros estudiantes. Entonces hay dos polos acá que atender, ¿no? El aula con el espacio que es complejo de resolver en términos tecnológicos y conectivos, pero a la vez también no dejar de pensar nunca en nuestro estudiante que tiene que tener las condiciones posibles para poder acceder a ese espacio, ¿no? Entonces, digo, cuestionando un poco esto que hoy se está trayendo hay como una urgencia, ¿no? Y tampoco hay que ser ingenuos, hay negocios, hay intereses importantes en que usemos las tecnologías, en que compremos dispositivos, en que usemos plataformas, ¿no? Esto es un análisis que escapa al campo de la educación para mirar un poco más políticamente por qué hoy aparecen con tanta fuerza estas demandas de que decidamos rápidamente las universidades cómo vamos a gastar el dinero en la compra de pantallas y de dispositivos. Nos vamos a quedar entonces con esta otra parte del binomio, ¿no? Enseñanzas híbridas. Y entonces vamos a pasar a la otra pantalla azul. Azul, ¿me pasas a la otra? Gracias. Entonces, bueno, vamos a pensar entonces en el binomio enseñanza híbrida, ¿no? Y acá entonces quiero aclarar que la enseñanza híbrida puede, evidentemente vamos a empezar a conceptualizarla para ver qué quiero decir. Pero para eso, primero voy a hacer una diferenciación de estos tres conceptos que a lo mejor ustedes ya los manejan, pero bueno, quiero ubicar la enseñanza híbrida en uno de ellos en particular. La educación remota de emergencia es lo que hemos hecho en tiempos de pandemia. ¿Qué significa esto? Que lo que hemos intentado es emular la presencialidad. Esto ha sido una solución temporal, de urgencia, a los problemas que se pudieron presentar para poder sostener la presencialidad, ¿no? Todos hicimos una educación remota de emergencia. El primer año fue sin planificación, era primero por 15 días y después se transformó en un año. Y el segundo año ya con un poquito más de calma, poder pensar y evaluar un poco más lo que se estaba haciendo, pero también con una cuota mayor quizás de cansancio y en algunos casos también de frustración. Todo esto creo que es interesante también de pensarlo porque a los profesores nos fueron pasando cosas en estos 2 años, ¿no? Entre la urgencia y el descubrir y el desafío a un poco también el cansancio con el que hoy estamos frente a las pantallas. La educación a distancia era una modalidad que ya se venía desarrollando desde hacía muchos años en las universidades de Argentina, con mayor o con menor grado. La educación a distancia es justamente una educación, un modo de hacer educación que se crea para suplir la presencia, ¿no? Ante la imposibilidad de la presencia, entonces se intenta
emular la presencialidad, pero esta vez planificada, ¿no? Esta vez pensada para que las personas no tuvieran que trasladarse físicamente, y se crean intermediarios, ¿no? Materiales educativos, tutores que hacen de mediadores. Hay todo un modo de pensar la interacción educativa, justamente porque lo que está ausente es la presencia física. Y nos vamos a quedar con este tercer concepto de educación virtual, que es un concepto que no aparece ahora, sino que también ya tiene algunos años. Y justamente yo ubico la posibilidad de la enseñanza híbrida en el marco de este concepto de educación virtual. También se habla de educación en línea, algunos hablan de e-learning, se nombra de diferentes formas. Lo interesante de este concepto es que la tecnología que se utiliza no es para reemplazar la presencia como era en la educación a distancia o como es en la educación a distancia, y tampoco se usa la tecnología para emular la presencialidad. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y para qué se usa la tecnología? La tecnología se usa para crear un nuevo escenario, un escenario diferente donde hay una articulación entre lo analógico y lo digital. Pero lo interesante es que se trata de una construcción armónica entre estos dos componentes, y una profesora de hace muchos años diría que en realidad de lo que se trata es de crear otras formas de presencia en la educación virtual. Entonces, la educación virtual, así, desde mi punto de vista, es un poco el desafío que se nos viene, ¿no? Ese desafío que implica, como les digo, habitar dos espacios, ¿no? El espacio de lo analógico y el espacio de lo digital. Justamente un autor español se pregunta, y esta es una pregunta que quisiera también dejar planteada para ustedes, si el riesgo de la educación remota de emergencia no sería que se perpetúe tal como fue diseñada, o bien que la autocomplacencia hacia nosotros mismos no nos permita la mejora o la crítica positiva de lo que hicimos o de lo que pudimos hacer, y que esto de algún modo impide el progreso. Entonces, es un riesgo, ¿no? El quedarnos con lo que pudimos hacer como lo posible, y que esto se perpetúe cuando en realidad no fue pensado para instalarse en el tiempo, sino para dar respuesta a una situación de emergencia. Entonces, si nos hacemos esta pregunta, también podríamos hacernos esta otra. Por ejemplo, ¿cómo la modalidad esta de educación virtual o e-learning o en línea se acomoda, permea, se filtra en las dinámicas de las instituciones actuales? Las prepandémicas. ¿Cómo esta educación remota de emergencia como mera transferencia de lo presencial a lo no presencial, ha favorecido o ha entorpecido el desarrollo de una modalidad virtual diferente? ¿Cómo interactúan y se entrelazan en este modelo los aspectos tecnológicos y pedagógicos? Estas son algunas preguntas que no son mías, yo las tomo de otro profesor que se llama Flavio Tarasou, que él las hace en un libro que prepandemia, pero que me parece que son bien interesantes también para tomarlas aquí. Entonces, pasamos a otra azul. Estas serían las preguntas que yo recién les comentaba. Entonces, ¿cómo pasamos a este contexto de educación virtual en un contexto de problemas preexistentes? Porque prepandemia teníamos toda una serie de dificultades, ¿no? Es que por ahí hay cierta melancolía, ¿no? De querer volver a la institución que éramos como si fuera la institución paradisíaca. Y realmente estábamos muchos de ustedes, a quien conozco, doy fe, estaban todo el tiempo tratando de pensar cómo resolver esos problemas, qué apuesta había que hacer adentro del aula, ¿no? Entonces, yo voy a mencionar
algunos, porque como no es el objeto de esta charla volver para atrás, sino mirar para adelante, pero bueno, es importante porque esto que tenemos que cruzar no es fácil, ¿no? O sea, este puente es un puente movedizo, es un puente que tiene también sus cuestiones bastante como endebles, ¿no? Difíciles y que hay que ir resolviendo paso a paso. Entonces, englobé los problemas, algo así como en 4 grandes dimensiones, que son estas: institución, conocimiento, estudiantes y profesores, como para dar alguna pincelada de estas cuestiones. Como instituciones, ¿qué podríamos decir prepandemia? Instituciones burocráticas, muy reglamentadas, con muy pocos cambios, como decíamos antes. Básicamente, instituciones que tienen rutinas preestablecidas y que marcan la dinámica de todo lo que sucede. Romper con esas rutinas implica muchas veces romper con normativas vigentes que reglamentan la fecha de entrega de los programas, el modo de tomar evaluación, la cantidad de horas que tiene cada asignatura, la distribución teoría y práctica. O sea, hay un montón de cuestiones que están arraigadas en las instituciones y que esa es la matriz en la cual estamos viviendo y con la cual vamos a tener que seguir hacia adelante viendo qué hacemos con esta matriz, cómo esta matriz puede moverse un poco más flexiblemente. El concepto de flexibilidad curricular o de flexibilidad es un concepto que aparece con mucha fuerza en la actualidad y deberíamos poder pensar, ¿no? Recorridos más flexibles, tiempos de estudio más flexibles, o sea, que el concepto de flexibilidad permea las instituciones, ¿no? Esa sería como una gran cuestión para pensar en términos de problemas. Otra cuestión en términos de problemas tiene que ver con el conocimiento. Siempre es mucho. Siempre queremos enseñar todo en las universidades, ¿no? Es como muy difícil el recorte, muy difícil, por un lado, la actualización, ¿no? No todos los programas se actualizan a la velocidad que se actualizan los campos disciplinares. Por otro lado, la fragmentación que divide fronteras por ahí más rigurosas de un saber disciplinar a otro, cuando hoy estamos encontrando mayores vínculos y una tendencia hacia lo transdisciplinar más importante. Bueno, en las universidades los conocimientos siguen siendo disciplinares, con fronteras bien definidas, en algunos casos sin la actualización que requiere, por otro lado con una enorme dificultad para hacer recortes, y para terminar con esta dimensión en términos de problemática y el tema de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes legítimas en las que se distribuye el conocimiento? Cuáles son las fuentes que ofrecen los profesores, cuáles son las fuentes que ofrece Internet, cómo se conjugan ese conjunto de fuentes diversas. Y por último, la idea de formatos y lenguajes, porque las universidades se caracterizan por el lenguaje PDF, ¿no? Por el texto, por el lenguaje más proposicional, y queda por fuera, bueno, otras fuentes de información, otros lenguajes y otros formatos. Por mencionar algunos temas respecto a la cuestión más epistemológica. La cuestión de los estudiantes, lo pongo también como un punto que me parece que todos vamos a coincidir, que en términos de problemas, ¿por qué? Porque conocemos poco acerca de quiénes son nuestros estudiantes, cómo aprenden nuestros estudiantes, de dónde estudian, cómo distribuyen su tiempo. Ese estudiante que hoy no está en la pantalla, pero tampoco estaba sentado en el aula, ese estudiante que posiblemente no es el estudiante que éramos nosotros, es otro, con otras prácticas, con otra distribución del tiempo, con otros intereses. En el contexto de esta idea de que viene trabajando un comunicador argentino, casi español, que se llama Carlos Scolari, que trabaja la idea de cultura snack, esta demanda de los estudiantes que se vincula con la cultura snack, contenidos breves, fragmentados, veloces, mucho uso de redes sociales, bueno,
y ese estudiante que cuando queremos ofrecerle una actividad que implica mayores niveles de compromiso, de participación, dice, profe, ¿por qué no me da lo que tengo que estudiar para rendir la evaluación? Ese estudiante que tiene construido un oficio de ser estudiante y que cuesta moverlo de ese lugar pasivo a un lugar más participativo, más comprometido con su propio proceso de aprendizaje. Y también, bueno, para mencionar problemáticas existentes, sin duda me quedan muchas, bueno, nosotros los profesores, ¿no? Que hemos migrado a la virtualidad sin haberlo elegido, pero bueno, esto es lo que nos pasó ahora. Si uno mira antes, bueno, tenemos algunos problemas para poder pensarnos a nosotros mismos, también en nuestro desarrollo profesional, cómo vamos profesionalizando nuestra tarea de enseñar, cómo nos formamos para esto, cómo poder corrernos de esta idea de trabajar en la clase desde la lógica explicativa, aplicativa solamente, cómo pensar nuevas metodologías, cómo poder crear nuevas metodologías sin por eso sentir que nos transformamos en quienes tenemos que divertir a nuestros estudiantes, ¿no? Esta idea de poder pensar una clase interesante, una clase creativa, una clase que propicie la construcción de conocimiento, no porque el estudiante tiene que estar motivado, sino porque el estudiante tiene que aprender. Bueno, la sobrecarga de trabajo, algo así como el descrédito de nuestras propias prácticas de evaluación, ¿no? Que nos cuestionamos, ¿qué estamos evaluando? ¿Cómo evaluamos? Los instrumentos realmente transmiten lo que queremos evaluar. Bien, muchos problemas previos. ¿Qué hizo la pandemia? Los evidenció, los puso sobre la mesa. ¿Podemos pasar a la otra, Azul? Para entonces, de estos problemas, este es nuestro escenario, ¿no? Estos son nuestros estudiantes, estos somos nosotros, esta es nuestra institución. Entonces, ¿cómo pensarnos hacia adelante? ¿Podemos con todos esos problemas pensarnos hacia adelante? Y sí, la verdad que sí, que creo que tenemos la necesidad de hacerlo, como cualquier profesional que se va ayornando y profesionalizando en su tarea específica. Y acá aparecen algunos conceptos que nos ayudan a pensar, no es que nos resuelven, ¿no?, la práctica, pero por un lado traigo la idea de, Mariana Maggio trabaja con la idea de ensamble para pensar la enseñanza híbrida, y un concepto que seguramente si ustedes han seguido a Mariana Maggio, que es una gran pedagoga nuestra de Buenos Aires, seguramente esto ya lo han leído, lo han escuchado. Ella habla de la idea de reinventar la clase. Pero yo justamente lo puse al lado de otros dos autores, que es Jordi Adell y Begoña Gross, que son españoles, y ellos hablan de pedagogías emergentes. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En el fondo, la pregunta que nos podríamos hacer en términos de seguir pensando preguntas es, ¿tenemos que reinventar todo? ¿Qué es lo emergente? Y justamente la idea de enseñanza híbrida, desde como yo la quiero transmitir en esta presentación, justamente no es que hay que inventarlo todo, no es que hay que diseñar la rueda, no es que hay que hacer todo de nuevo y que todo lo que antes hacíamos no sirve, sino que justamente tanto el concepto de reinventar la clase como de pedagogías emergentes parten de la idea de recuperar lo viejo y de reordenarlo, de repensarlo a la luz de las nuevas condiciones de nosotros, de nuestros estudiantes, de nuestras aulas llenas de pantallas, si es que las hay, de las redes sociales que antes no existían y ahora existen, bueno, de todo ese escenario que aparece como nuevo en este momento actual de nuestro trabajo docente. ¿Podés pasar a la siguiente, Azul? Entonces, para poder pensar cómo recuperar lo viejo y ayornarlo a lo nuevo y a la vez transformarlo, ¿sí?, porque necesariamente hay que transformar eso que hacíamos antes, entonces me parece interesante recuperar el concepto de híbrido, porque es una de las palabras que hoy más circula, ¿no? La idea de lo híbrido, todo es híbrido.
yo pensaba cuando venía para acá que este escenario que estamos acá, nosotros somos híbridos, o sea, cómo estamos hoy aquí viviendo esta situación y bueno, en todo, en lo personal, en lo tecnológico. Estamos ante una situación híbrida, digamos, porque yo les podría preguntar a ustedes en qué contexto están cada uno, cómo están vestidos. O sea, hay un montón de situaciones que remiten a que estamos en distintos mundos a la vez. Estamos en el mundo de nuestra casa, a lo mejor cuidando que el perro no ladre para que no haga ruido en este escenario, pero es la vida cotidiana que se nos mete en un congreso. Bueno, esto es algo de lo que quiero contar en relación a lo híbrido. Espero que no ir muy rápido con estas ideas. Entonces, ¿cómo pensar lo híbrido? Para pensar lo híbrido, a mí me gusta mucho traer a García Canclini, no sé si ustedes lo conocen, antropólogo, sociólogo, que él refiere a otra temática, ¿no? Primero que la idea de híbrido, las referencias que estoy tomando son del año 2005, o sea que de hace bastante, y además él estaba preocupado por los procesos de modernización de América Latina. Y en ese contexto de preocupación por América Latina, él va a decir que la hibridación cultural reconoce la mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno. La noción de híbrido intenta superar relaciones de oposición entre los opuestos. Niega que haya una simplificación binaria entre pares de oposición. Esto de presencialidad, virtualidad, como si fueran dos cosas distintas, o volvemos a la presencialidad o seguimos en la virtualidad. Y lo que a mí me parece es que justamente pensado así, este concepto de híbrido nos permite esto, la fusión, la mezcla, la integración de elementos, de entornos que formaban parte de la presencialidad, digamos, del aula física, porque la presencialidad también puede ser virtual. Entonces uno podría decir elementos que forman parte del aula física, del poder ir al edificio, con elementos y componentes que habitan el territorio de lo virtual. Y justamente pensando en esto, en las mixturas, en la fusión, cuando se fusiona o cuando se mezcla algo, ya no es ni una cosa ni la otra, es algo nuevo. Y eso es un poco lo que yo quiero compartir, invitar a poder pensar esto de lo híbrido como algo nuevo, no como un escenario que suma a lo presencial, suma a lo virtual. Fíjense que nosotros hicimos unas preguntas a los profesores y muchos de ellos piensan en que lo híbrido tiene que ver con que lo virtual complemente lo presencial. Y la apuesta que yo quiero hacerles, compartir, es que sea otra cosa, que no sea un complemento de, ni la presencialidad complemento de la virtualidad, ni la virtualidad complemento de, sino que seamos capaces de crear un escenario nuevo donde ambas modalidades se integren en un todo, en una única experiencia educativa que le dé sentido y que permita un sentido nuevo a las instancias físicas de habitar un aula presencial a aquello que sucede en la virtualidad. Yo les traje como ejemplo de algo híbrido que me parece pero fascinante, este portal que no sé si en algún momento ustedes leyeron la noticia. Este es un portal que une dos países. Fíjense, fue construido, como ustedes ven en la imagen, es un portal que tiene una imagen. Del otro lado se ve otra ciudad, ¿no? Y que une a otro país, ¿no? Entonces fue en la Universidad de Vilnius, Tech ha construido un portal virtual de retransmisión en directo en la capital de Lituania, que conecta visualmente los elementos que se encuentran delante suyo con otro portal construido en la ciudad polaca de Lublin, y conecta así a los residentes de ambas localidades a 600 kilómetros de distancia. Entonces, esta idea de portal me pareció maravillosa para tratar de explicar
el tránsito de un lugar al otro sin sentir que estamos, ahora estamos en la virtualidad, no, ahora estamos en lo presencial. Esto me toca presencial, esto me toca virtual. Estas personas se conectan a través de este portal. La estructura circular, dice, posee una pantalla grande y cámaras que transmiten las imágenes de ambas ciudades a través de una conexión a Internet, tal y como detalla el portal de turismo, bueno, negocio, etc. El portal fue instalado en mayo, ¿y qué hacen las personas? Las personas visitan ese espacio y se conectan con quienes están del otro lado, como si estuvieran conversando en el mismo lugar. ¿Y dónde están? ¿En Lublin? No. ¿Y dónde están? En Lituania, y tampoco. No están en ningún lugar, están en ambos. Entonces, un poco la invitación es a que podamos pensar ese portal. Ahora bien, ustedes me dirán, sí, suena muy linda la idea, pero ¿qué? ¿Cómo? Entonces, yo le voy a pedir a Azul si puede avanzar un poquito. Bueno, entonces yo dije que ¿cómo pensar este tránsito, ¿no? ¿Cómo transitar por este portal? Entonces me puse a pensar cosas muy simples, ¿eh? Imaginemos, clases presenciales que continúan en la virtualidad y viceversa. O sea, la clase. Cuando uno organiza una clase, organiza un dispositivo que tiene un conjunto de actividades, una apertura, posiblemente un desarrollo y un cierre. Esto suena muy tradicional, pero en general es lo que hacemos. Y tiene una planificación de momentos. ¿Por qué no pensar que una clase presencial empiece en la presencialidad y termine en la virtualidad, o al revés, empiece en la virtualidad y termine en la presencialidad? Otra que se me ocurría era, por ejemplo, cómo imaginar actividades informales que realizan nuestros jóvenes que puedan ser integradas al ámbito formal. O sea, cómo traer esas actividades informales para poder vincularlas con las actividades formales que los estudiantes tienen que resolver en el marco de una asignatura. Se me ocurría también actividades que se deben resolver en ambos espacios para su resolución. Cuando hablamos de espacio, hablamos del espacio digital y del espacio físico, ¿no? Actividades que se tienen que resolver en ambos espacios, que no se puede resolver en uno solo de ellos. Otra que se me ocurría, autoevaluaciones o coevaluaciones que suceden en simultaneidad en ambos espacios. ¿Por qué no? Pensar con estos cuestionarios de autoevaluación que hacemos. Es posible que los estemos haciendo nosotros en un espacio, alumnos en lo otro, y que unos estudiantes de la virtualidad participen en la evaluación de sus compañeros en la presencialidad, y combinar espacios, ¿no? Azul, ¿me pasas a la otra? Por ejemplo, me imaginaba también foros virtuales que se toman como materia de análisis en las clases presenciales. Esto no parece tan descabellado ni tan imposible. ¿Qué sería? Todo aquello que sucede en un foro de intercambio es el material de análisis para una clase presencial. Actividades virtuales que los estudiantes deben compartir en el aula física. Actividades que hacen en sus casas, en grupo, solos, con las herramientas que tengan, con las que tengan que trabajar, y vienen con eso a compartir en la presencialidad. Juegos interactivos que los realizan de modo sincrónico estudiantes que están en un lugar y en el otro. Evaluaciones que constan de 2 etapas, pensaba yo, ¿por qué no? Una en el aula y otra en la virtualidad. Ustedes dirán, bueno, esto a lo mejor muchos de ustedes lo hacemos, capaz que ya formaba parte, y posiblemente sí. Pero la idea es que una cosa no sea auxiliar de la otra, si lo quiero lo hago, si no, no, el que quiere y puede, sino que ambos escenarios se complementan en un escenario que le da sentido a lo que sucede en un lugar y a lo que sucede en el otro. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál será nuestro portal? ¿Cómo vamos nosotros a invitar a que nuestros estudiantes transiten este portal? Bueno, podemos pasar a la otra Azul. Entonces, después de estar ordenando estas ideas, a mí me parece que la invitación a transitar ese portal es a través de la actividad, pero de la actividad que realizan los estudiantes. Yo
ojalá que esto sirva, porque yo creo que es difícil y hay que echar hay que echar alguna luz o algunas manos o algunas ideas para que los profesores puedan pensar cómo se van a mover en esta enseñanza híbrida. Porque la enseñanza, yo creo que no hay mucha posibilidad de decir, ¿va a ser híbrida o no va a ser híbrida? La enseñanza va a ser híbrida, porque si no la hacemos híbrida nosotros, los estudiantes la van a hacer híbrida. O sea, hay una vuelta atrás que no es la vuelta al 2019. ¿eh? O sea, creo que los estudiantes han aprendido muchísimo en la virtualidad, así como también nosotros hemos aprendido muchísimo. Entonces, la pregunta que nos podíamos hacer hace muchos años, si tecnología sí, si tecnología no, si vamos a usar o no vamos a usar aula virtual, si vamos a usar o no redes, por supuesto que hay un escenario como un rompecabezas para armar, y ahí tendremos que tomar decisiones sobre qué queremos hacer y qué no, qué vamos a usar, qué plataformas, qué recursos, cuánto tiempo, para qué. Todas esas son decisiones que seguramente cada docente, cada cátedra, cada unidad académica va a ir tomando. Pero lo cierto es que de la virtualidad no se va a volver, porque como decía nuestra colega Mariana Maggio, la vida es híbrida. Entonces, también decían, que me lo pasé por alto, una cita de Carrión, que es un comunicador, que dice que la cultura es híbrida, ¿no? Si la cultura es híbrida, sigue siendo híbrida, y entonces en eso de lo híbrido dice clásica, viral, analógica y digital, vinculada con el cuerpo y el papel, tanto como con las pantallas y las tecnologías que todavía no podemos ni imaginar. Imaginémonos ahora Facebook con todo este metaverso que está creando. ¿Es posible entonces que la educación, en este caso la educación universitaria, quede por fuera de ese movimiento híbrido? Yo creo que no. Entonces, lo que yo quería plantearles, como tratando de ayudar un poco a pensar esto de lo híbrido, que a mí me parece que lo híbrido lo podríamos pensar en términos de la actividad que construye el estudiante. O sea, que lo que termina definiendo si la enseñanza es híbrida es la actividad que realiza el estudiante. Creo que si uno circunscribe un poco a pensar la actividad como elemento que pueda ser nuestro portal, lo que una esos dos territorios. ¿Cómo imaginar actividades que los estudiantes tienen necesariamente que resolver habitando esa doble espacialidad? Y cuando digo habitando esa doble espacialidad, si querés pasar a la otra, azul, digo, ¿cómo habitar esa esa doble territorialidad? Es interesante traer conceptos de otros campos, ¿no? Y cuando se habla de habitar un territorio, ¿no? Por ejemplo, en la geografía, un territorio habitado es un territorio sobre el cual, sobre un espacio geográfico, se ha construido algo, ¿no? Y las personas básicamente establecen relaciones sociales en ese espacio. Y entonces ese territorio se transforma ya en un espacio geográfico que se habita, que se vive, que tiene sus propias reglas, que se construyen objetos, edificios, se trabaja la tierra, digamos, hay algo que pasa en ese territorio que deja de estar virgen. Entonces, si nosotros imaginamos que lo virtual y lo físico son dos territorios que se integran en esta enseñanza híbrida, podríamos imaginar algunos desafíos que tienen que ver con recuperar los problemas que teníamos, por eso estos viejos problemas siguen estando y tenemos que poder darle solución. Y para mí tiene que ver entonces con, a nivel institucional, son desafíos importantes, ¿no? Las instituciones, a nivel institucional, deberíamos poder, por ejemplo, pensar la distribución de la carga horaria. ¿Cuánto hace falta que los estudiantes, y cuánto hace falta que nosotros estemos cara a cara con los estudiantes? ¿Para qué? Sería ya otra pregunta a nivel metodológico, ¿no? Pero bueno, la institución tiene que animarse a pensar en esta redistribución.
tiene que animarse a pensar también en la cuestión de la obligatoriedad. O sea, ¿qué es lo obligatorio? ¿Que el alumno esté en el aula sentado? ¿Lo obligatorio es real o es ficcional? Porque bueno, eso también son cuestiones que condicionan mucho nuestras prácticas. Debería poder adaptarse a la normativa, ¿no? Claramente, porque si vamos a habitar dos espacios que se van a integrar en uno, y la normativa está pensada solamente para el espacio de la presencialidad, y bueno, entonces hay algo ahí que va a haber que mejorar, que adaptar. Y el tema de mejorar la conectividad. ¿De quiénes? De nuestros estudiantes. O sea, si vamos a ir por la cuestión híbrida, tenemos que hacernos cargo de que nuestros estudiantes realmente puedan acceder a lo que podamos ofrecerle en la virtualidad. Y eso también es parte del desafío de las universidades, ¿no? Y sobre todo las universidades públicas. Dentro de lo curricular, la idea de flexibilidad curricular, actualización y recorte, que son los problemas que mencionaba anteriormente, lo que la pandemia pone en evidencia es la falta de articulación entre las materias, y entonces ahora aparecen posibilidades de nuevos vínculos. Y aunque parezca increíble, la idea de la mixtura también puede pensarse en esta idea de integrar saberes de distintas disciplinas. ¿Por qué no pensar que actividades prácticas se puedan resolver desde más de una disciplina? O sea, realmente hay una necesidad de flexibilizar. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasó en la pandemia es que los docentes empezaron a preguntar, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que estar? Bueno, esa pregunta tiene que seguir, ¿no? Para realmente para que la propuesta de enseñanza apunte a lo que realmente puede estar, y lo que no necesariamente tiene que estar a cargo de que suceda en ese espacio conjunto, de qué otro modo se va a poder ofrecer. Bueno, y en términos metodológicos, plantear como desafíos tomar la actividad. Para mí, el concepto de actividad es un concepto importante para pensar la actividad de lo que termina siendo el alumno. Ahora, este concepto de actividad, vale también decir que lo estamos planteando en el marco de una teoría que se llama la actividad conjunta, teoría de la actividad conjunta. Posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan porque viene de la mano del constructivismo. Nosotros ofrecemos un conjunto de actividades para los alumnos que en mi expectativa es que esta actividad sea el portal que haga que el alumno transite de un espacio al otro con naturalidad. Ahora bien, esa actividad no es en definitiva lo que termina sucediendo. Esa actividad es la que se pone en juego, pero que termina sucediendo algo cuando esa actividad entra en interacción con lo que pasa con sus compañeros, con el docente, en el espacio virtual o en el espacio presencial. Por eso se habla de la teoría de la actividad conjunta. Más allá del diseño de la actividad, lo que termina sucediendo es fruto de la interacción de esa propuesta con estas otras dimensiones que planteo. Me parece importante recuperar desde lo metodológico la idea de habitar, de vivir los espacios, ¿no? No como pasarlos, sino poder construir sociabilidad en la virtualidad, sociabilidad en la presencialidad, plantear nuevas reglas de convivencia en escenarios virtuales y en escenarios presenciales, y integrar, sí, herramientas en la medida en que las propuestas metodológicas lo demanden. Una hermosa clase expositiva puede suceder en la virtualidad o puede suceder en el aula física. El tema es qué más hacemos, además de esa hermosa clase expositiva. ¿Tenemos que explicar los docentes? Sí, tenemos muchas cosas que explicar. Y tenemos que invitar a que nuestros estudiantes con esas explicaciones puedan resolver problemas, analizar casos, puedan hacer algo con el conocimiento. Si hay algo que también ya sabíamos y que la pandemia también lo dejó en evidencia, es que necesitamos de que el alumno participe activamente en su proceso de construcción de conocimiento. Bien, por último, Azul, llevo 40 minutos. Para cerrar un poco, leerles esta frase, ¿no? El futuro no es aquello que va a suceder, sino es el proyecto de construcción colectiva que hilvana en el contexto general nuevos horizontes y nuevos modos de andar. Este, sin duda,
el mayor desafío que nos espera, el cual debe apoyarse en la enseñanza híbrida, y si lo logramos seremos capaces de habitar nuevamente los pasillos y las aulas universitarias para hacer mejor nuestro trabajo. En lo personal, bueno, si querés dejar de compartir, Azul, en lo personal creo que tenemos que habitar las aulas en la universidad. En la universidad, cuando nuestro estudiante va a la universidad, pasan muchas cosas. No solamente aprende sobre matemáticas, sobre contabilidad, aprende ciudadanía. Ser estudiante universitario es una experiencia que se tiene que habitar hoy también en el edificio físico, no solamente en el entorno digital. Pero para que nuestro estudiante vuelva al aula, tenemos que ser capaces de ofrecerle algo que valga la pena ser vivido. Esto no lo digo yo, esto lo dice nuestra querida Mariana Maggio. Pero yo creo profundamente en eso también. O sea, ¿qué es lo que va a suceder en esa presencialidad para poder conquistar de nuevo sus ganas de tomarse un colectivo, de viajar una hora, de gastar dinero? ¿Y qué va a pasar en esa instancia que no se puede recuperar aún viendo la clase grabada? Que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, la clase grabada. La clase grabada no es clase, es, o fue clase para algunos, para los que lo vivieron, pero dejó de ser clase cuando se terminó. Luego se transforma en una exposición, a lo sumo interrumpida por preguntas de las personas que estuvieron en ese momento interactuando, ¿no? Entonces, que eso quede grabado como una cosa cosificada es complicadísimo, digamos, lejos de, y ahí es donde el peligro de que se perpetúe la educación remota de emergencia, ¿no? Así que bueno, muchos desafíos, pero bueno, yo digo, y además hay otra cosa importante que quiero decir, que tiene que ver con la concepción de educación que sostenemos. Así como creo fervientemente que ser estudiante universitario implica vivir la universidad, con todas las aristas que eso supone, también creo que debemos abogar siempre por lo colectivo. No solo porque nos apoyemos en teorías constructivistas que hay que construir con el otro, sino porque en lo colectivo se construye algo que en la soledad y en lo individual no pasa. Yo creo profundamente en eso también, que hay que lograr que, porque los estudiantes son cada vez más individualistas, no individualistas, está mal dicho, resuelven cada vez de modo más individual sus prácticas de estudio. Nosotros le preguntamos a los estudiantes en ciencias económicas cómo les gusta estudiar, y la mayoría dice que solo. Algo está pasando ahí, porque en realidad yo en lo personal creo que con el otro se construye de un modo diferente. Entonces, esto, ¿no? Habitar las aulas, pero con sentido, hacer un trabajo colectivo en el aprendizaje, nutrirnos de las potencialidades que tengan todos los escenarios que hoy tenemos a nuestro alrededor, creando una experiencia integradora. Bueno, y con esto los dejo para 44 minutos con 33 segundos, ¿puede ser? Entonces los voy a